Examen final y exterminio. Un grupo de una docena de androides pesados persiguió a Ren y Nora, disparándoles con sus armas pesadas mientras intentaban mantener la distancia de la ronda de explosiones que estallaron en el suelo tras ellos, impulsándolos hacia atrás. Ren se recuperó rápidamente y arrastró a Nora hacia la esquina para cubrirse antes de devolver el fuego con Stormflower. Disparó con precisión a la cabeza de un robot para inutilizarlo, pero los demás reanudaron el fuego, obligándolo a ponerse a cubierto y evitar las explosiones mortales. Así no llegaremos a ninguna parte, afirmó Ren. Voy a entrar desde arriba y los desbarataré. Tú encárgate de los rezagados. Le dijo Nora. Espera, Nora. Mimik sigue. Ren no tuvo oportunidad de advertirle, pues Nora ya había lanzado a Magnild al suelo para elevarse por encima de los robots. En el aire, levantó su mazo con la intención de aplastarlos a todos, solo un robot saltó en el aire y la encontró, agarrando el martillo, antes de que dicho robot cambiara su forma para revelar a Mimik, para sorpresa de Nora antes de que la pateara en la cara y el pecho, obligándola a soltar a Magnild mientras aterrizaban detrás de los robots. Nora. Ren intentó correr a ayudarla, pero los 9 androides pesados restantes concentraron su fuego en él, obligándolo a dar una voltereta hacia atrás y esquivar sus disparos. Al incorporarse, vio con sorpresa que Mimik adoptaba su propia forma y se paraba frente a su derribada Magnild. ¿Cuál de nosotras es la auténtica? Yo. Solo yo puedo arrancarme la cara. Proclamó Nora, levantándose e intentando abalanzarse sobre él con un puñetazo, pero Mimik Nora desvió el golpe con un golpe al brazo y una patada en la pierna para derribarla antes de ejecutarle una patada circular en la cara y derribarla. No eres muy bueno sin tu mazo, ¿verdad? ¿Y él podría notar la diferencia? Se burló Mimik Nora, refiriéndose a Ren mientras seguía esquivando los disparos de los robots que los separaban. No nos conoces. Le dijo Nora mientras se incorporaba. Él me conoce, y yo lo conozco. Intentó golpearlo de nuevo, pero él se agachó, le barrió los pies para derribarla y luego la pateó en el estómago mientras estaba en el suelo. Cierto. Como dije antes, ustedes dos son como factores X, admitió Mimik Nora. Pero se conocen, así que quizás su carita me permita acercarme lo suficiente para acabar con él. Quizás incluso dudar un poco. Continuó pisoteándola sin parar. Es decir, ¿quién lo sabría? De repente, Mimik Nora recibió un rápido golpe en la espalda, lo que le hizo tambalearse mientras recuperaba su forma original. Él y la verdadera Nora miraron sorprendidos al ver quién sostenía su arma blanca. Lo haría. Blake lo fulminó con la mirada antes de lanzarse a cortar repetidamente a Gumball Shroud, lo cual Mimik intentó esquivar con desesperación. Aunque logró usar sus tentáculos para atrapar sus muñecas, lo que le permitió sujetarla por el cuello, esto también le dio a Nora la oportunidad de recuperar a Magnild y golpearlo en el costado para derribarlo. Veamos qué te parece una pelea injusta, preguntó la chica del martillo mientras ella y Blake procedían a hacerle un doble ataque. Ren había clavado la espada de una Stormflower en la garganta de un androide para desactivarlo, pero cuando los otros 8 estaban a punto de dispararle, se vio obligado a usar al androide frente a él como escudo para bloquear sus ataques. Sin embargo, el robot estalló rápidamente en pedazos y la explosión resultante lo arrojó contra la pared. Gimió al levantar la vista y vio a los 8 robots acercándose a él, listos para descargar su artillería pesada y aniquilarlo en ese mismo instante. Solo para que una pizca de rosa entrara y los enviara a volar a los 8 antes de que un ataque tipo tornado los atrapara a todos y los enviara a estrellarse contra la pared del otro lado del pasillo. ¿Necesitas ayuda? Amy sonrió mientras le ofrecía la mano a Ren, quien la tomó con una sonrisa apreciativa. Antes de que los robots tuvieran tiempo de recuperarse, Amy y Ren ya los atacaban. La primera estrelló su pico contra el cuerpo de uno de ellos antes de decapitar a otro. 2 ya se habían alzado a su alrededor, pero ella giró el pico hacia afuera con la velocidad suficiente para hacerlos añicos. Al mismo tiempo, Ren clavó la hoja de una Stormflower en la nuca de un robot antes de dispararle a la cara a otro con su otra arma para inutilizarlo. Cuando un tercero se levantó, Ren corrió a asestarle una patada giratoria que lo derribó contra el cuarto, donde procedió a abatirlos a ambos con sus armas. Mimik intentó esquivar los poderosos martillos de Nora, pero esto lo hizo retroceder hacia Blake mientras ella intentaba cortarlo con Gumball Shroud. Pero cuando saltó sobre ella, Blake usó su semblanza para acortar la distancia entre ellos y atacarlo a los costados para derribarlo. Sin embargo, al notar las chispas de energía en sus heridas donde debería haber sangre, se dio cuenta de que era otro bioide como el que había encontrado, lo que solo la hizo gruñir de frustración.
Es solo un robot. Hazlo estallar, le dijo Blackie a Nora. Con un placer inmenso. Sonrió mientras convertía a Magnilde en su modo lanzagranadas y abría fuego para hacer añicos al bioide de forma gloriosa. ¿Así que Mimic fue un robot todo el tiempo? No, ese no era el verdadero Mimic. Conocí a uno antes, respondió Blackie. Nora notó la mirada fulminante en los ojos de Blackie, lo que la hizo mirarlo con preocupación. Blackie, ¿estás bien? Estoy bien. Lo desestimó, pero Nora lo notó. Al contrario de lo que la mayoría piensa, Nora puede ser muy perceptiva con los demás y notó que Blackie estaba enojado. Sin duda, Mimic se había metido en su cabeza y había logrado lastimarla. Nora entonces puso una mano en el hombro de Blackie y le ofreció una sonrisa. Vamos a buscar al verdadero y a machacarlo en calamares. Te encanta el marisco, ¿verdad? Blackie contuvo la risa ante la broma de Nora y su intento de animarla. Los calamares son como calamares y prefiero el pescado, pero, gracias. Me alegra verlos a ambos, dijo Ren al encontrarse con Amy y él. ¿Saben algo de los demás? No, dijo Amy negando con la cabeza. Tampoco podemos llamarlos. Supongo que no nos quedará más remedio que registrar este lugar nosotros mismos. Esto es un maldito laberinto. ¿Cómo vamos a encontrar a alguien? Preguntó Nora. A la antigua usanza, supongo. No es que tengamos otra opción, respondió Blackie. Vamos. Amy tomó la iniciativa mientras el grupo de 4 corría rápidamente por el pasillo. Mientras tanto, el grupo formado por Sombra, Ruby, Jan y Pirra se adentró en las instalaciones. Hasta el momento no habían encontrado oposición, pero eso no significaba que no debieran tener cuidado. Sombra estaba en la punta, con Ruby en el medio. Jan, sin embargo, se rezagaba, más cerca de Pirra. La pelirroja les cubría la retaguardia, pero al mismo tiempo, se aseguraba de que Jan no se separara de ellos debido a su lentitud últimamente, aunque comprendía por qué la cazadora rubia en prácticas estaba de mal humor. Mientras Ruby se quedaba en el centro, se sentía en una posición increíblemente incómoda. Delante de ella estaba Shadow, quien aún no le había dicho nada. Siempre había creído que Shadow era de los profesionales, no precisamente de charlas triviales como Sonic, y se tomaba las cosas muy en serio. Sin embargo, desde que Mimic adoptó la forma de aquella chica, provocando la ira de Shadow, Ruby quería mantener las distancias y no provocar más ira de la que creía que podría estar sintiendo. Pero al mismo tiempo, Jan tampoco había dicho ni una palabra, y aunque no podía interpretar a Shadow, Ruby sabía que su hermana tenía una buena idea de lo que pasaba por su cabeza. Ruby hizo contacto visual con Pirra, mirando hacia la niña mayor con un gesto de cambiar de lugar. Pirra comprendió que asintió y se dirigió al centro, donde estaba Ruby, mientras se acercaba a su hermana. Ruby notó que Jan notó su presencia, pero solo apartó la mirada, sin siquiera saludarla. Jan, dijo Ruby en voz baja. Tenemos que hablar, ¿sobre qué? Murmuró la rubia. Sobre lo que pasó allá atrás, dijo Ruby. Entonces habla, sigue adelante y dime cómo metí la pata, dijo Jan. Eso no es, Ruby intentó decir algo, pero Jan no había terminado. Dime cómo me dejé llevar por mi temperamento. Dime cómo Knuckles tenía razón desde el principio y cómo he usado mi horrible semblante como muleta toda mi vida. Dime cómo todo me iba a estallar en la cara tarde o temprano, dime cómo casi hago que te maten, otra vez. Jan alzó la voz, haciendo que el grupo se detuviera mientras Pirra miraba con compasión a Jan, que seguía derrumbándose, mientras que Shadow solo la miraba brevemente. Igual que antes, fui estúpida. Casi mueres por mi culpa, y yo. Jan cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con desesperación. Lágrimas de frustración y dolor ya caían por sus mejillas. Casi mato a mi hermana otra vez. ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Soy solo un maleficio? ¿Por eso se fue? ¿Por eso se fueron ambos? Jan, Ruby deseaba con todas sus fuerzas consolar y abrazar a su hermana. Verla derrumbarse así, sinceramente, le rompió el corazón. Pero antes de que pudiera hacer nada. Cometiste un error. Todas las miradas se posaron en Sombra mientras el erizo negro caminaba hacia ellos. Jan levantó la vista lentamente para ver la expresión seria en sus ojos. Pero a pesar de esa mirada, no parecía haber crítica ni decepción. Nadie es inmune a los errores, por muy fuertes que sean, le dijo Sombra. Tienes razón en que la ira te dominó y Mimic se aprovechó al máximo. No hay vuelta atrás. El pasado es inmutable, pero sigue siendo el pasado, y ahora tienes una opción. Puedes elegir quedarte en el pasado y dejar que tus errores te definan, o puedes aprender de él y usarlo para hacerte más fuerte.
Si necesitas concentrarte ahora mismo, canaliza esa ira y frustración que sientes en detener a Merlot y a Mimic, porque ahora mismo, eso es lo que importa. Todo lo demás puede esperar. Mientras Jan dejaba que todas las palabras de Shadow penetraran, no pudo evitar pensar en lo que Knuckles y Sonic le habían dicho antes. Eres parte de un equipo y tienes que mejorar. Y sé que aceptar ese tipo de ayuda no es fácil, así que tómate tu tiempo y al menos piénsalo. Pero bueno, al menos no estás solo en esto. Y cuando sientas que estás listo para pedir ayuda, solo tienes que hacerlo. Pedirla. Y aquí estaré. Todo su dolor y su ira seguían ahí, pero podía dejarlos a un lado por ahora y canalizarlos para detener esta locura. Pero lo más importante es que esto le dio la claridad que realmente necesitaba, y supo qué hacer una vez que todo esto terminara. Respirando hondo para calmarse y contener el dolor por un momento, Jan se levantó lentamente. Muy bien. Hagámoslo. Sombra asintió en señal de aprobación. Al mismo tiempo, aunque Ruby parecía feliz de que Jan al menos estuviera dejando todo esto de lado, había escuchado lo que dijo Shadow y le recordó la conversación que ella misma tuvo con Knuckles en Mountain Glen. Oye Jan, Ruby llamó la atención de su hermana. Cuando todo esto termine, hablemos. Está bien. Jan asintió. ¿Y Sombra? Ruby le habló. Sobre lo de antes, lo siento. No, levantó la mano para detenerla. No sabías lo que estaba pasando y no debía haber dirigido mi ira hacia ti. Bueno, sigue siendo asunto tuyo y lo respetaré, aunque no quieras hablar de ello. Pero si lo haces, estaría dispuesta a escucharte, ofreció Ruby. Una vez más, Sombra asintió en señal de comprensión. Pirra sonrió al ver lo bien que parecían ir las cosas con su propio grupo y luego volvió al asunto en cuestión ahora que estaban más concentrados. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Preguntó Pirra. Seguimos sin poder contactar y no creo que sea buena idea separarnos, ya que Mimic está merodeando por aquí y no sabemos qué más nos tiene preparado Merlot. No tenemos más remedio que seguir adelante, respondió Sombra. Solo podemos esperar que alguien pueda establecer contacto o que nos encontremos con los demás. Dada nuestra situación actual, no hay otra opción. Entonces eso haremos, dijo Ruby. Como dijiste, es nuestra única opción. Pero conociendo a Sonic y a todos los demás, creo que están bien. Sí. Busquemos a Merlot y a Mimic para darles una paliza. Jan se golpeó la palma con el puño. Mientras tanto, Sonic, Waze y Jaune habían doblado una esquina para llegar a un pasillo casi idéntico al del que acababan de salir. ¿Por qué tiene que ser tan grande este lugar? Preguntó Jaune. En serio, solo hay 2 personas aquí. No necesita un maldito laberinto. Sonic, quizás deberías adelantarte. Con Mimic todavía suelto. ¿Y qué decir de los Green Mutantes? Será mejor que nos mantengamos unidos e intentemos reagruparnos, respondió Sonic. Normalmente, con su velocidad, podría rastrear este lugar sin problemas. Pero dado que hay un cambiaformas peligroso y manipulador suelto, necesitan mantenerse unidos si quieren tener alguna posibilidad de salir ilesos. Desde que la rescataron, Waze no les había dicho casi nada después de calmarse. Pero quería decir algo. Quería agradecerles a ambos. Pero era un buen momento. En territorio enemigo con una posible emboscada a la vuelta de la esquina. Su lado lógico y pragmático le decía que simplemente esperara a que terminaran antes de agradecerles. Pero desde que conoció a Ruby, Sonic y a todos los demás, otra parte de ella, que desconocía su presencia, había empezado a hablar poco a poco. Una parte que quería parecerse más a las personas increíbles que había conocido. Y solo se ha vuelto más fuerte. Sabía que Ruby y Sonic solían decir lo que querían cuando querían, aunque Waze deseaba que Ruby tuviera algún tipo de filtro. Y dado que por el momento no había peligro, ahora parecía una buena oportunidad para decir algo, no es que Sonic la regañara por hablar como lo haría su padre. Escuchen, Waze captó la atención de Sonic y Jaune, y aunque dudó un instante, siguió hablando. Quizás no sea el momento adecuado, pero, quería agradecerles. Por ayudarme allí. Sonic sonrió. No hay problema. Es lo que hago. Pero, aún así, gracias, Y. No es solo por eso, continuó Waze. Sé que quizá ya lo haya dicho antes, pero gracias por estar ahí para mí. Sé que quizá no sea la persona más fácil de tratar y, aún así, lograste soportarme. Así que, gracias por todo, Sonic. El erizo azul se dio cuenta de que, a pesar de que le costaba pronunciar algunas palabras, hablaba con sinceridad.
Dado lo que había oído sobre su padre antes, y lo que acababa de ver cuando ese androide mímico la atormentaba, era evidente que a Weiss le costó crecer. Pero el hecho de que reconociera sus defectos e intentara superarse demuestra que realmente está empezando a cambiar, que quiere cambiar. Para Sonic, eso siempre le fue muy útil. Le dedicó una sonrisa sincera al responderle. Oye, es lo que hacen los amigos. Ah, y que conste, si alguna vez quieres decir algo, adelante. Libertad de expresión y todo eso. Eso también se aplica aquí en Remnant, ¿no? Soltó una broma. Weiss soltó una risita antes de volverse hacia la otra persona. Jaune, tú también. Gracias por ayudarme. Jaune se quedó realmente sorprendido por eso. ¿De verdad Weiss le dio las gracias? Le habló directamente y se lo agradeció. Bueno, claro, aunque no le diera las gracias, él la ayudaría sin dudarlo si alguna vez se encontraba en apuros. Pero oírla decir gracias en serio fue toda una sorpresa. Pero fue una grata sorpresa. Riendo con nerviosismo, le ofreció la mano. Entonces, amigos. Weiss mantuvo la sonrisa mientras la abrazaba y la abrazaba. Amigos. Esto permitió que una sonrisa feliz se dibujara en su rostro. Pero solo amigos. No te hagas ilusiones. No te preocupes. No estaba haciendo nada, solo, sabes. Balbuceó Jaune, y al hacerlo, Weiss le dedicó a Sonic una media sonrisa que parecía coincidir con la suya, provocando la risa del erizo azul. Sonic. Sonic. ¿Estás ahí? El grupo quedó sorprendido por la voz de Tails proveniente del pergamino personal de Sonic, quien respondió rápidamente. Tails, espera. Asegúrate de que sea Tails y no Mimi quien usa su voz, instó Weiss. Sonic asintió antes de hablar por el pergamino. ¿Cómo nos conocimos? Cuando un par de zorros me criticaban por tener dos colas, llegaste y me rescataste. Luego, Eggman atacó la isla donde vivía y te seguí, sobre todo porque te he seguido desde que supe de ti y quería ser un héroe como tú. Eso era todo lo que Sonic necesitaba saber. Este era su mejor amigo. Gracias, disculpa que dudara de ti. Lo entiendo. Estamos luchando contra un cambiaformas malvado, hay que tener cuidado. Respondió Tails, permaneciendo en el mismo sitio, usando el Miles eléctrico para conectarse directamente a la línea eléctrica que Omega le había proporcionado, con el ex-Badnik aún protegiéndolo a él y al Kiklon estacionado. Tengo a Weiss y Jaune conmigo. ¿Y tú? Solo Omega, pero estoy rastreando a los demás ahora mismo, dijo Tails mientras la pantalla de su dispositivo mostraba la ubicación de los pergaminos de todos sus aliados. Parece que Sombra está con Ruby, Jan y Pirra. Amy se encontró con Blake, Nora y Ren, y Knuckles y Rouge están juntos. ¿Puedes ver si hay algún lugar donde podamos reunirnos todos y quizás llamar a Offpin para que nos lleve en caso de que necesitemos salir en una emergencia? Preguntó Sonic. Ya estoy en ello. Con Tails conectado directamente a la línea eléctrica, pudo hackear la red de comunicaciones de Merlot. Parecía que había una comunicación entre Beacon y allí, probablemente Merlot llamando a Offpin para burlarse de él o algo así. Pero ahora, Tails tenía acceso a ese mismo enlace. Hola. Profesor Offpin, ¿está ahí? Tails. Tails, te entiendo. El profesor respondió al otro lado de la línea, para gran alivio de Tails. Bien. Me alegro mucho de saber de usted, profesor, dijo el joven zorro. Siento lo mismo. ¿Dónde están todos? Estamos un poco dispersos, pero nos estamos reagrupando, respondió Tails. Te envío nuestras coordenadas. ¿Crees que podrías enviar una nave? Acabo de recibir su ubicación. Por suerte, esta instalación no parece estar muy lejos del continente, respondió Offpin. Enviaré una nave de inmediato. Debería llegar en 1 hora aproximadamente. Bien. Avisaré a todos. Intentaremos hacer todo lo posible para detener a Merlot, respondió Tails antes de desconectarse y volver a consultar los datos en su tableta. Sonic, creo que encontré un lugar donde podemos reunirnos. Les enviaré los datos a ti y a todos los demás. Entendido. Nos vemos pronto, amigo, dijo Sonic mientras Tails enviaba todos los datos y desenchufaba su dispositivo. Vamos, le dijo Tails a Omega mientras regresaba a la cabina del Kiklone. Dado que se conectó directamente a la línea principal de comunicación de Merlot para contactar a todos, es probable que el propio Merlot lo haya escuchado y que dirija todas sus fuerzas para interceptarnos en el destino que nos indicó, señaló Omega. Sí, más o menos lo supuse, admitió Tails. Pero lo bueno es que si estamos todos juntos tenemos más posibilidades. Y además puedes acabar con más enemigos, así que eso es una ventaja para ti. Afirmativo.
respondió Omega con entusiasmo mientras preparaba sus armas. Con eso, Tails condujo al Kiclone en su modo carrito por el pasillo, con Omega siguiéndolo, el último de la serie usando sus propulsores para mantenerse al día. Parecía que las afirmaciones de Omega eran correctas. Merlot se había sentado en su cabina de control personal, tras haberlo oído todo cuando Tails hackeó sus comunicaciones. Debía admitir que estaba bastante impresionado con las capacidades del joven zorro. Era una mente verdaderamente inteligente. Aún así, Merlot no solo lo oía todo, sino que sabía exactamente dónde aparecían muchos de sus jóvenes adversarios. Con eso, contactó a su aliado. Mímica, parece que tus bioides han sido destruidos, al igual que la mayoría de mis androides y experimentos, dijo Merlot. Genial. ¿Tienes algo particularmente útil para mí? Preguntó el mercenario irritado al otro lado de la línea. Sí. Parece que todos se están reuniendo en el campo de pruebas inferior de mis instalaciones, respondió Merlot. ¿Sería tan amable de estar presente cuando lleguen? Tengo una pequeña trampa preparada para ellos. Bien, como si todas tus otras trampas no hubieran tenido éxito hasta ahora, señaló Mimic. No hay necesidad de ser grosero. Si desean sobrevivir y posiblemente escapar, por favor, continúen allí, instruyó Merlot. Está bien. Mimic gimió antes de despedirse. Bueno, mientras se preparan, veamos cómo le va a nuestro otro invitado, reflexionó el científico loco mientras miraba una pantalla que mostraba la pelea que se desarrollaba en la cámara justo detrás de él. La mujer enmascarada desenvainó su espada roja y se abalanzó sobre el kraken mutante, usándola para cortar todos los tentáculos que le disparaban, quemándole cada uno. Al llegar al pilar central al que la bestia estaba sujeta, el mutante atacó con todos sus tentáculos restantes, pero fue demasiado rápida. Giró y cortó con tal precisión y velocidad que todos los tentáculos fueron cercenados en un instante. La mujer entonces saltó y asestó un tajo vertical directo en la cara del kraken mutante con la intención de cortarlo por completo. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par bajo la máscara al ver que no solo la herida que acababa de infligir sanaba casi al instante, sino que todos los tentáculos que había cercenado se regeneraban con la misma rapidez. Todos los tentáculos se dirigieron directamente hacia ella, obligándola a levantar la espada para bloquearla. La espada se hizo añicos al contacto por la fuerza contundente y explotó por el polvo de fuego del que estaba hecha. La fuerza de la explosión la empujó hacia atrás, donde se estrelló contra la pared, pero aterrizó de pie al recuperarse y vio que los tentáculos dañados por la explosión ya estaban curados. Maldita sea. Se maldijo a sí misma mientras acercaba la empuñadura de su espada, aparentemente rota, a la vaina y desenvainaba una hoja azul esta vez. Cuando los tentáculos se extendieron hacia adelante y la atacaron de nuevo, los cortó todos para golpear el más frontal hacia atrás antes de hundir la hoja en el suelo, creando un gran muro de púas de hielo que bloqueó el ataque mientras corría rápidamente. Todo esto se convirtió en un desastre aún mayor del que había planeado. Aunque el enemigo no le vio la cara ni conocía su identidad, sí estaba al tanto de su presencia. Necesitaba llegar hasta él y posiblemente silenciarlo, dependiendo de lo metido que estuviera Merlot en todo esto. Claro que este mutante era particularmente molesto con su regeneración. Si dejaba de contenerse, podría destruirlo. Pero no podía arriesgarse a exponer su as bajo la manga a menos que no tuviera otra opción. Y no podía escapar sin llamar la atención de los niños o de sus amigos alienígenas. Sí, esto iba a ser un gran problema para ella, y eso solo lo hacía más irritante. No tenía más remedio que matar a esta abominación con el arma que tenía a mano y hacerlo rápido. La mujer enmascarada se abalanzó sobre el kraken mutante una vez más y, al igual que la última vez, usó su espada de hielo para cortar y congelar todos los tentáculos que la atacaban. Al llegar al pilar, saltó y clavó su espada directamente entre los ojos del kraken mutante para intentar congelarlo de adentro hacia afuera. Pero el proceso no fue lo suficientemente rápido, pues uno de los tentáculos del monstruo ya se había regenerado y se extendió para rodear su cintura y arrastrarla hacia atrás. El mutante se azotó para desprenderse de las partes congeladas antes de que todas sus heridas se regeneraran, para gran frustración de la mujer. Mimic había llegado al lugar que Merlot le había indicado. El campo de pruebas se encontraba en la zona baja de las instalaciones, y era una cámara enorme, tanto que cabía un ejército entero. Pero era demasiado espaciosa. No tenía dónde esconderse ni refugiarse. ¿Por qué le habría dicho Merlot que fuera allí? De repente, una gran puerta lateral se derrumbó. Al darse la vuelta, Mimic se sorprendió al ver que era Shadow, con Ruby, Jan y Pirra justo detrás.
Y no eran solo ellos. Sonic, Waze y Jaune habían salido de un gran túnel al otro lado de la cámara. Ren, Nora, Amy y Blake también salieron de un túnel a la izquierda, y Tails en su Ki-Clone y Omega emergieron de uno a la derecha. «Hola, chicos. Por aquí», gritó Ruby. Al principio, Mimic intentó escapar hacia un escape cercano, pero Sombra se teletransportó directamente en su camino, le propinó un puñetazo en la cara y lo derribó al centro del campo de pruebas. El cambiaformas levantó la vista y vio que estaba rodeado por todos los héroes, quienes lo miraban fijamente, especialmente Waze, Blake y Jan. Esta última ya tenía los ojos rojos. ¿Es el verdadero?, preguntó Waze. Omega realizó un breve escaneo. Afirmativo. Bien. A ver si se rompe tan fácilmente como esos robots. Nora hizo crujir los nudillos. Doc, ¿me ayuda un poco?, murmuró Mimic por el comunicador. Bienvenidos al campo de pruebas, jóvenes héroes. El rostro de Merlot apareció en una gran pantalla cerca del techo, atrayendo toda la atención, mientras Sombra se apresuraba a agarrar a Mimic por la cabeza para evitar que se escapara. ¿No estábamos ya en tus pruebas?, preguntó Sonic. ¿Sobrecompensar mucho?, señaló la gran sala donde estaban todos. ¿Cuántas de estas cosas necesitas? Todo depende de muchas cosas, como que estés estudiando específicamente, explicó Merlot. Esas cámaras en las que estaban tú y tus amigos fueron diseñadas específicamente para ti y los Grimm que creé para esas situaciones. En estos terrenos es donde suelo poner a prueba a todos mis mutantes, enfrentándolos a mis robots para comprobar sus habilidades, y el espectáculo es bastante entretenido. Y déjame adivinar, tienes un Super Grimm más para lanzarnos, ¿verdad?, supuso Sonic. Merlot se rió. Uno de tus amigos se refirió a mis instalaciones como un laberinto. Ya te he dicho que me he inspirado en los mitos de tu mundo. ¿Por casualidad conoces el mito del laberinto? Oh, muchacho, Tails hizo una mueca. ¿Cruz?, preguntó Annie preocupada. Básicamente, es la historia de un héroe que entra en un laberinto y encuentra a un minotauro guardián en el centro, resume Tails. Un minotauro es un monstruo con cuerpo humano y cabeza de toro. Eso es bastante raro, comentó Jan. ¿Hay algo más desordenado que las criaturas de Grimm?, respondió Tails. Tocado, admitió Nora. Déjame adivinar, tienes un minotauro gigante Grimm para vomitar sobre nosotros, ¿verdad?, adivinó Sonic. No exactamente, respondió Merlot. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, obligando a los héroes a dar un paso y dividirse en dos para evitar caer en la abertura. Sonic, Ruby, Tails, Omega, Jaune y Pirra estaban a un lado, y Waze, Blake, Jan, Nora, Ren, Amy y Shadow, aún agarrado a Mimic, al otro. A medida que el suelo se abría, algo enorme comenzó a ascender lentamente desde la plataforma inferior. Era un Goliath mutado. Uno aún más grande que los que se veían en las afueras de Mountain Glen. Al igual que los demás mutantes, sus ojos brillaban con un verde intenso, al igual que sus púas verdes a lo largo de la espalda, incluyendo los colmillos. Pero lo más llamativo era que este Goliath tenía 3 cabezas. Cada una de ellas tenía colmillos brillantes. Eclipsaba fácilmente a cualquier mutante al que se hubieran enfrentado antes. Dejó escapar un potente rugido que sacudió toda la cámara. Todos los ojos se abrieron en absoluto shock, incluso Shadow fue tomado por sorpresa al ver este monstruo, al igual que el cautivo Mimic. Por favor, dime que no es lo que creo que es. Jaune tragó saliva. ¿Un Goliath mutado? El rostro de Pirra palideció. ¿Y por qué tiene 3 cabezas?, exclamó Ruby. ¿En serio? ¿Qué le pasa a este tipo dándole a Grimm más de una cabeza? Más de una cabeza lo hace más intimidante, resumió Sonic, aunque también parecía algo nervioso por esta criatura. También puede ser muy efectivo para tapar cualquier punto ciego. Merlot aportó su granito de arena. Como pueden ver, este es mi experimento más grande hasta la fecha. Así como he nombrado a muchos de mis experimentos con tus criaturas míticas, Sonic, este lo he llamado Airavata. Y no está solo. De repente, aparecieron múltiples aberturas en las paredes que rodeaban al grupo de héroes a medida que más y más Grimm mutados se arrastraban para revelarse, desde los Beowulfs de 3 cabezas hasta los Ursai de 2 cabezas y 4 brazos, y varios híbridos de Boarbatusk y Creep. Incluso había un par de Death Stalkers con la parte superior del cuerpo de Ursai adherida, como centauros. Y ni siquiera eso era todo. Una gran abertura en el techo se abrió y la hidra con la que Tails había luchado antes también emergió. Son muchos monstruos, dijo Ren preocupado.
Mis experimentos restantes son bastante genéricos, pero estoy seguro de que, junto con mi Airabata y mi Hidra, serán más que efectivos para eliminarlos a todos. Merlot sonrió. Ha sido un placer, Sonic the Hedgehog. Intenta sobrevivir lo mejor que puedas. Con eso, el Airabata fue el primero en atacar, levantando sus dos patas delanteras para pisotear el suelo y enviar una ola de cristales en todas direcciones, obligando a los héroes a intentar esquivar como pudieran, lo que también separó a muchos de ellos y los obligó a luchar contra todos los mutantes que se habían desatado sobre ellos. En el caos, Mimic logró escaparse de Shadow, quien lo habría perseguido solo para ser interceptado cuando la Hidra se lanzó en picado hacia él. Oye, Top. Yo también estoy en medio de todo esto. Dijo Mimic por el comunicador. ¿Tienes una salida de emergencia planeada? Pareces ser experto en escapar rápidamente. Confío en que puedas aprovechar este caos para escabullirte. Merlot respondió. Mimic hizo una mueca. Este tipo es más descuidado que Eggman. Encontró a un Beowulf de 3 cabezas bloqueando su intento de retirada y saltó hacia atrás para esquivar las garras antes de sacar una pistola de energía y abrir fuego rápidamente. Tails había convertido el ciclón en su modo caminante, con Ruby, Black y Omega reunidos a su alrededor, formando un círculo mientras varios mutantes los rodeaban. Todos abrieron fuego con sus respectivas armas mientras los mutantes se abalanzaban sobre ellos. Aunque el armamento más pesado de Omega y Tails logró repeler a varios mutantes, muchos ya se recuperaban gracias a sus habilidades regenerativas. Un híbrido de creep y colmillo de jabalí intentó cargar contra Omega, pero este lo agarró por los cuernos y lo lanzó contra otros 3 mutantes que se acercaban, a los que Omega remató con una serie de misiles. También parecía que Crescent Rose y Gumball Shroud no eran tan efectivos, ya que los mutantes acortaron distancias rápidamente. Ruby entonces convirtió a Crescent Rose en su modo guadaña mientras un Beowulf de 3 cabezas se acercaba a ella. Usando su explosión de pétalos, Ruby se lanzó hacia adelante y blandió su guadaña para decapitar las 3 cabezas y matar a ese mutante en particular, solo para ser inmovilizada por una ursa de 2 cabezas y 4 brazos. Afortunadamente, Black se apresuró a llegar con su propia semblanza para agarrar a Ruby y sacarla de la misma manera, lo que permitió a Tails lanzar un rayo del ciclón a las 2 cabezas de la ursa mutante para aniquilarlas y matar a ese mutante en particular. Jan agarró a un Beowulf de 3 cabezas que cargaba contra él y lo golpeó repetidamente en las 3 caras para derribarlo antes de placarlo y procedió a golpearlo con todas sus cabezas hasta que cayó al suelo. Pero fue placada por la espalda por otro Beowulf mutante que intentó morderla, mientras ella luchaba por contener las 3 cabezas. Sin embargo, Omega tiró del mutante hacia atrás por una pata trasera con una mano y luego giró rápidamente el torso antes de soltarlo y lanzarlo por los aires. Los dos se enfrentaron rápidamente mientras más mutantes aparecían a su alrededor. Una ursa mutante había devuelto el golpe a Jaune con un zarpazo. Cuando intentó avanzar hacia él, Weiss fue la primera en llegar a su lado y empujó a Mythnaster hacia adelante para erigir un glifo imbuido de polvo de gravedad debajo e inmovilizar al mutante. Esto permitió que Pirra entrara y derribara a Milo, fortalecida aún más por el impulso de su polaridad, para cortarle una de las cabezas, mientras Jaune avanzaba para cortar repetidamente la segunda cabeza hasta que la desprendió. Pero a pesar de los 3 esfuerzos, Weiss, Jaune y Pirra estaban rodeados por 6 mutantes más por todos lados. Nora había destrozado a 2 Beowulfs mutantes con Magnhild en su lanzagranadas. Pero, al frente de sus hermanos caídos, se alzaba un híbrido de Ursa y acechador de la muerte. En cuanto vio a ese Grim, abrió los ojos de par en par al recordar a otro Grim igual de su infancia. Con manos temblorosas, Nora disparó más granadas desde Magnhild para destruirlo, y siguió disparando con desesperación y miedo en los ojos. Pero como parecía concentrada en el monstruo que tenía delante, no se percató de los 2 Beowulfs mutantes que intentaban atacarla por detrás. Nora. ¡Cuidado!, advirtió Amy al golpear la espalda de un mutante con una carrera giratoria antes de golpearle la cabeza con el pico. Ren, por su parte, disparó sus ganchos a los pies del segundo mutante para hacerlo tropezar y se abalanzó rápidamente para cortarle la cabeza y matarlo. Esto hizo que Nora se diera la vuelta, permitiendo que Ren y Amy vieran la expresión de pánico en su rostro. Aunque Amy se sorprendió al ver esa expresión en una chica normalmente hiperactiva y jubilosa, Ren sintió temor y, a la vez, comprensión, sobre todo al ver los restos ardientes del mutante detrás de ella, que se parecían mucho a otra bestia que Ren recordaba muy bien.
Pero no tuvieron tiempo de preocuparse por eso, ya que aparecieron más mutantes a su alrededor, obligándolos a formar un círculo. En el aire, Sombra parecía estar atrapado en las fauces de la cabeza derecha de la hidra voladora. Pero empujó a Arondiut hacia arriba, clavándole una lanza del caos en la garganta, obligándola a soltarse. En el aire, Sombra usó sus patines cohete para impulsarse, lanzó un ataque teledirigido a su espalda y usó su espada para cortarle el ala derecha, mientras lanzaba otra lanza del caos a su ala izquierda para desalojarla, haciendo que el monstruo se estrellara contra el suelo y abatiendo a un par de mutantes al impactar. Sonic se dirigía directamente hacia la Irabata, quien intentó levantar las patas para pisotearlo y desatar otra ola de cristales, pero Sonic lanzó un ataque teledirigido directo a la cara. Luego, procedió con una serie de rápidos cortes con Caliburn y ataques teledirigidos a través de la cara, pero esto solo pareció irritar al enorme mutante, quien sacudió la cabeza para derribar a Sonic, obligándolo a aterrizar en el suelo. Sus dos cabezas exteriores lo miraron directamente mientras sus trompas se extendían para lanzar columnas de llamas verdes hacia Sonic, quien se vio obligado a correr hacia atrás y esquivarlas. Y dispara fuego. Claro que dispara fuego. Gruñó Sonic. Soltó un grito ahogado cuando el Irabata cargó contra él a toda velocidad, y mientras Sonic intentaba esquivar la devastadora embestida, su tronco derecho disparó otra ráfaga de llamas verdes al suelo, creando una explosión que lo lanzó por los aires. Mientras estaba en el aire, no pudo evitar la siguiente embestida cuando el Irabata se abalanzó sobre él, golpeándolo con los colmillos de su cabeza central, derribándolo con fuerza. Estoy bastante seguro de que hay un chiste sobre cómo se evita que un elefante embista, pero no se me ocurre nada. Sonic gimió mientras se levantaba, solo para mirar con preocupación al poderoso mutante que se cernía sobre él. Tras romperse su espada de hielo, la mujer enmascarada volvió a envainar la empuñadura para desenvainar una brillante espada amarilla que, gracias al polvo relámpago, le otorgaba mayor velocidad. Al igual que antes, acortó la distancia que la separaba del Kraken mutante. Pero en lugar de golpearlo en la cara como las dos veces anteriores, saltó hacia arriba y aterrizó en el pilar cilíndrico al que estaba sujeta la bestia, colocándose justo encima de él mientras todos sus tentáculos se dirigían hacia ella. La mujer enmascarada envainó su espada y la desplegó con su vaina, que parecía un arma de fuego. La hoja se iluminó con la energía eléctrica del polvo relámpago, destruyendo todos los tentáculos. Al caer, agarró la espada antes de blandirla para enviar una oleada de rayos hacia la criatura, derribándola por completo del pilar. Sin embargo, se recuperó con la misma rapidez al aterrizar y envió todos sus tentáculos para atrapar y atar por completo a la mujer. Al principio, ella forcejeó y gruñó de frustración. ¿Cómo era este monstruo descerebrado tan rápido y adaptable a su situación? Merlot debió de haber agarrado a un Grimm mayor que creció en inteligencia antes de mutar. Quizás, después de todo, heredó algo de la mala suerte de su hermano. Consideró ceder un poquito de su poder, aunque solo fuera para escapar de estas ataduras, cuando de repente, el suelo debajo del Kraken mutante explotó hacia afuera, la fuerza envió a la bestia a volar ligeramente hacia arriba mientras el que acababa de emerger del suelo metálico no era otro que Knuckles. Esto permitió que los tentáculos se aflojaran alrededor de la mujer, dándole la oportunidad de sacar su espada y cortarlos, mientras Knuckles agarró el tentáculo más cercano a él una vez que aterrizó y usó su fuerza para arrastrar y arrojar al Kraken mutante directamente a una pared, haciendo que se estrellara. Sin embargo, Knuckles se sorprendió al ver a alguien más allí. Una mujer cuyo rostro no podía ver tras la máscara de Grimm. Y si pudiera verle la cara, vería su mirada de asombro. Este roedor rojo había lanzado a esa gran mutante como si fuera una muñeca de trapo, pero lo más importante, la había visto. Aunque no pudiera verle la cara, esto seguiría causando problemas. ¿Quién eres?, preguntó Knuckles. De repente, el Kraken mutante emergió con un rugido mientras sus tentáculos se agitaban violentamente. ¿Quieres una explicación o quieres matar a esta cosa?, respondió la mujer mientras se giraban para encararla. De acuerdo, aceptó Knuckles, al darse cuenta de que este mutante tenía prioridad. Pero me darán esa explicación cuando termine esto. Al entrar en una alianza temporal, los dos atacaron al mutante. ¿Qué? Por uno de los pocos momentos de su vida, Merlot se sorprendió de verdad. ¿Cómo pudo entrar ahí? Ni siquiera pude verlo. ¿Cómo? De repente, todo en su sala de control se había desactivado, desde todos los monitores, hasta las computadoras, e incluso las luces, provocando que su shock aumentara aún más. ¿Qué demonios? Dios mío.
¿Esa placa de circuitos alimentaba toda esta habitación? Bromeó Rouge, dejándose ver mientras se sentaba con las piernas cruzadas junto al respiradero abierto por el que había entrado, sosteniendo una placa de circuitos rota en la mano. Probablemente no alimenta todas tus instalaciones, solo esta sala de control. Pero sin ella, has perdido el control de toda tu base, ¿verdad? Ahora que estoy de tan buen humor, quizás sea el momento de rendirte. Merlot lo fulminó con la mirada. ¿Cómo se coló esta murciélago en su sala de control? ¿Siguió a esa mujer? ¿Y por qué no estaban juntos si era así? Me temo que no, querida, respondió Merlot mientras presionaba un botón en su brazo robótico. Estoy tan cerca. Mi fórmula está casi perfecta. Mientras despotricaba, su cuerpo comenzó a contraerse, para gran curiosidad de Rouge. De repente, 4 bobinas conductoras emergieron de su espalda, rasgando su ropa exterior y revelando que la mayor parte de su cuerpo ahora era mecánico, para sorpresa de Rouge. Y no permitiré que todo mi trabajo se desperdicie. Su brazo robótico se transformó en una especie de arma eléctrica al formarse rápidamente una esfera de electricidad antes de ser lanzada contra Rouge, quien rápidamente rodó para esquivarla. Vaya, entonces eres el Dr. Frankenstein y su monstruo, todo en uno, comentó Rouge mientras esquivaba otro ataque eléctrico. Es muy fácil confundirlos, pero tú los acabas de unir. Un regalo cortesía del Dr. Eggman, respondió Merlot. Ya no me limita el físico humano. Aunque prefiero no luchar directamente si es posible, estoy dispuesto a mantenerme firme. Así que, vamos a aclimatar mi nuevo cuerpo, ¿de acuerdo? ¡Guau! Gritó Sonic mientras esquivaba otro ataque de fuego verde que le disparó el Airabata. Intentó rodear a la enorme bestia y pasar justo debajo, cortándole las piernas repetidamente con Calibur mientras se deslizaba entre ellas, con la esperanza de infligir suficiente daño como para derribarlo. Sin embargo, el enorme mutante había levantado las patas delanteras y las bajó rápidamente justo cuando Sonic intentaba escapar. Las piernas se estrellaron con fuerza contra el suelo, creando no solo una onda de choque física que hizo retroceder a muchos de los héroes, sino que incluso envió otra ola de cristales que aumentó aún más el daño. El campo de pruebas ya era un desastre, pues muchos de los Grim mutantes habían sido asesinados, aunque la Hydra y varios de los más grandes permanecían, mientras Sombra se concentraba principalmente en la bestia multicéfala. A pesar de estar en el suelo, seguía siendo peligroso. Sombra había lanzado múltiples lanzas del caos sobre el lomo de la bestia, específicamente en los cuellos, creando múltiples explosiones que lograron debilitar varias cabezas, especialmente las del medio. Sombra entonces disparó con un Spin Dash y Arondig extendió la mano para rebanar las dos cabezas del medio de un solo golpe antes de disparar su modo arma a su derecha mientras lanzaba otra lanza del caos a su izquierda para romper las cabezas debilitadas de la Hydra. Sombra entonces fijó su vista en el Airabata y se movió justo cuando lo que quedaba de la Hydra explotó. Mientras Ruby se recuperaba de la onda expansiva, miró a su alrededor para ver en qué estado se encontraban sus amigos dispersos. Omega y Jan intentaron controlar a los pesos pesados con su fuerza física. Nora, Amy y Ren se mantuvieron unidos para defenderse de un híbrido de Death Stalker y Ursa y algunos Beowulfs mutantes. Tails y Waze intentaron acercarse y ayudar a Sonic, que se recuperaba. Jaune, Black y Pirra estaban acorralados contra una Ursa mutante. Pero entonces Ruby miró de reojo y vio a un cambiaformas a punto de dirigirse hacia uno de los túneles por los que ella y sus amigos habían entrado. Mimic intenta escapar. Gritó Ruby, esperando que alguien la oyera mientras usaba su explosión de pétalos para correr lo más rápido posible e intentar interceptarlo. Mimic notó con el rabillo del ojo la mancha roja que se acercaba y apenas logró esquivar el ataque de la Crescent Rose de Ruby. Retrocedió con la mirada mientras desenfundaba una pistola de energía para dispararle a Ruby, quien saltó hacia atrás antes de convertir la Crescent Rose en su modo rifle y devolvió el fuego, arrancándole el arma de la mano a Mimic. NNGH, buen tiro, gruñó Mimic. Pero ese no es mi único truco. Metió la mano en su túnica para lanzar una serie de granadas, de las que Ruby intentó huir, pero la explosión la arrojó al suelo. Tienes mucha habilidad, chica, admitió Mimic mientras sacaba su cuchillo para rematarla. Con algo de entrenamiento, serías formidable. Antes de que pudiera atacarla, un glifo que apareció repentinamente frente a él lo empujó hacia atrás. Se giró sorprendido al ver a Waze, furiosa, blandir a Mitenaster para lanzarle oleadas de fuego y hielo, que Mimic no pudo esquivar. El ataque elemental resultante lo lanzó directamente hacia donde Black lo esperaba.
Entonces, ella saltó en el aire y le asestó una potente patada en la espalda, lanzándolo hacia Yan, que cargaba contra ella. Con un grito, sus ojos brillaron rojos y su cabello se incendió. Yan rápidamente acortó la distancia y conectó su puño en el rostro de Mimic, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Weiss ya estaba al lado de Ruby y la ayudaba a levantarse antes de que todo el equipo Ruby se reuniera alrededor de la impresión donde Mimic yacía inconsciente. Dame una razón para no acabar con él ahora mismo, gruñó Yan. Porque podría tener información útil sobre Eggman, dijo Blake. Créeme, yo también quiero destrozarlo, pero lo necesitamos vivo. Eso siempre y cuando los demás salgamos con vida ahora mismo, señaló Weiss, mientras sus amigos seguían en apuros contra los mutantes restantes. Pirra y Jaune usaron sus escudos y cargaron contra una ursa mutante, derribándola de espaldas. Mientras Jaune intentaba sujetarla, Pirra actuó rápidamente y le cortó el cuello repetidamente con su espada y escudo, pero ambas fueron embestidas por un híbrido Creebo Arbatuski y derribadas hacia dos más, con 3 Beowulfs mutantes uniéndose a ellos. Ren disparó las pinzas de Stormflower para enredar el cuerpo de la ursa y el aguijón del mutante de Atstalker frente a él y mantenerlo inmovilizado, mientras que Annie y Nora combinaron sus golpes de martillo al golpear por detrás para aplastarle la nuca. Solo para terminar enfrentándose a una ursa mutante justo cuando el mutante que mataron explotó. Sonic y Shadow intentaron correr alrededor de la Irabata, lanzando ataques teledirigidos, spindases, cortes de espada, e incluso lanzas del caos y disparos de Shadow, pero ninguno de sus ataques parecía causar daño real. Cualquier daño que el Goliath mutante sufriera se curaba rápidamente. Atacó con los colmillos de su cabeza derecha a Sonic, haciéndolo volar y estrellarse contra la pared, mientras que la cabeza central disparó otra ráfaga de llamas verdes desde su trompa hacia Shadow, quien intentó realizar un spin dash aéreo para dispersar el fuego a su alrededor, pero la fuerza del ataque lo derribó. De repente, una explosión estalló al costado de la cabeza izquierda de Irabata mientras Tails y Omega estaban juntos, con sus respectivas armas listas y preparadas. Concentren toda su potencia de fuego en su cuello, exclamó Tails mientras preparaba el armamento pesado del ciclón. No podía arriesgarse a usar el láser de poder de nuevo o el ciclón podría averiarse. Recibido. Listo para liberar todo el polvo acumulado, confirmó Omega. Con eso, tanto el ciclón como el Omega desataron enormes ráfagas de fuego, rayos, hielo y otras formas de polvo armado justo en el punto que Tails había identificado, justo en el costado del cuello de la cabeza izquierda de la Irabata. La explosión fue bastante grande y logró derribar ligeramente al Goliath mutante, quien gimió de dolor. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, parecía que la cabeza izquierda estaba parcialmente desprendida, ya que la mayor parte del cuello había sido arrancado. Pero si se observaba con atención, se podía ver que ya estaba comenzando a regenerarse. Observación, el mutante se está curando a sí mismo. Nuestro poder combinado no es suficiente para volarle la cabeza, informó Omega. Aún así, si este mutante sigue los mismos principios que los demás, hay que quitarle las 3 cabezas para destruirlo por completo. Carecemos de los medios para hacerlo. Tienes razón, esta cosa podría ser demasiado poderosa, asintió Tails, sintiendo una fuerte sensación de miedo. Sombra escuchó por casualidad el informe de Omega y tuvo que aceptar que nada de lo que tenían a mano era suficiente para romperle la cabeza a uno solo de los Goliaths mutantes, y mucho menos a los 3. Bueno, casi nada. Aún le quedaba una opción. Y dado lo exhaustos que probablemente estaban los estudiantes y la cantidad de mutantes pequeños que quedaban, era el momento perfecto para dejar de contenerse. Sonic. Shadow corrió rápidamente hacia el erizo azul que se recuperaba. Reúne a los demás y llévalos a esa salida. Ahora. Ordenó mientras señalaba la entrada del túnel más alejada de la Irabata. Sí, vale. Sonic asintió mientras él y Shadow se alejaban a toda velocidad en direcciones separadas. Con su velocidad, no fue tan difícil atrapar a todos sus amigos y llevarlos al punto que Shadow había sugerido. Por suerte, el equipo Rubí ya estaba cerca de ese punto con el Mimic inconsciente, así que solo era cuestión de llevar al equipo JNPR y a todos los demás. Omega y Tails vieron que todos se reagrupaban en ese momento y rápidamente los siguieron para unirse a ellos. Shadow había traído a Jaune y Pirra justo cuando Sonic llegó con Amy tras rescatar a Nora y Ren. Muy bien, ¿y ahora qué? Sonic le preguntó a su compañero erizo. ¿Ahora? Sombra le lanzó la esmeralda del caos verde. Ahora, llévalos lo más lejos posible de aquí. Yo me encargo del resto. Ese comentario dejó a muchos estudiantes atónitos. ¿Qué?
No puedes con todos estos monstruos tú solo. Protestó Weiss. Sé que eres arrogante, pero no puedes ser tan arrogancia. Sombra, ¿qué haces? Preguntó Ruby. Esperaba que tuviera algún plan. La forma de vida definitiva no respondió verbalmente, pero se llevó la mano a la muñeca derecha, concretamente al anillo que llevaba, antes de quitárselo. El anillo brilló brevemente antes de caerse de su muñeca. Luego, hizo lo mismo con la izquierda. Tras retirar ambos anillos, Sombra se vio envuelto en un destello brillante de energía amarilla oscura que lo envolvió casi como un fuego dorado brillante. La fuerza bruta de su poder hizo que todos retrocedieran ligeramente. Esto también atrajo a todos los mutantes, incluyendo al recuperado Airavata, hacia la fuente de este repentino pico de energía que apareció de la nada. Los equipos Ruby y JNPR miraban con sorpresa y asombro el inmenso poder que Shadow exhibía a su alrededor. Nunca habían sentido algo así, ni siquiera al ver a Huntsmen profesionales en acción. Sin embargo, Sonic, Tails, Amy y Omega lo miraban con seriedad, pues sabían que si Shadow estaba dispuesto a quitarse los anillos inhibidores, ya no se contendería. ¿Pero por qué darle a Sonic la esmeralda del caos? Shadow podría usarla para aumentar su propio poder. Sonic recibiría su respuesta un segundo después, pues Shadow aún no había terminado. Recordó haber aprendido esta técnica durante la invasión de los brazos negros, como la energía del caos tiene dos caras, positiva y negativa. Y podía acceder a la energía del caos negativa si él mismo también exhibía emociones negativas, específicamente ira y rabia. Desde entonces, había aprendido a controlar y canalizar su rabia, utilizándola como un arma. Sombra entonces dirigió toda su rabia hacia sí mismo, dejando que su ira aflorara. Al hacerlo, toda esa energía dorada brillante que lo rodeaba comenzó a condensarse alrededor de su cuerpo mientras se formaba un aura roja oscura. A pesar de que la energía se condensaba, de alguna manera se sentía más fuerte, ya que todos detrás de él se vieron obligados a retroceder aún más. ¿Qué pasa? Jaune tenía un mal presentimiento. Aléjate de aquí. Ahora mismo. Sombra gruñó en voz baja mientras todos los mutantes cargaban contra él, atraídos por su creciente negatividad. Sí, era hora de irse. Ya lo oíste. Control del caos. Usando la esmeralda del caos, Sonic se teletransportó a sí mismo y a todos sus amigos, dejando a la sombra brillante para enfrentarse sola a la horda que se aproximaba. Usando un impulso de sus patines cohete, Shadow, energizado, se dirigió directamente hacia Airavata, específicamente justo debajo del cuello de la cabeza central antes de dejarlo salir todo. Caos, explosión. Con eso, toda la energía alrededor de Sombra explotó en una brillante ola roja de energía pura. La explosión estalló justo debajo del cuello central del Airavata, llevándolo a la fuerza y con toda su potencia. La fuerza fue suficiente para arrancarle no solo la cabeza central, sino también las derecha e izquierda, antes de que éstas y el resto del cuerpo del Airavata fueran rápidamente incinerados. Todos los demás Green mutantes quedaron atrapados en la explosión, y la destructiva explosión prácticamente arrasó el campo de pruebas. En un destello de luz, Sonic y todos los demás reaparecieron en medio del túnel. Antes de que nadie pudiera preguntarse qué había sucedido, toda la zona se estremeció como si hubiera sido víctima de un terremoto masivo. Jaune, Ruby y Jan cayeron al suelo, mientras que los demás se apoyaban en las barandillas laterales o en algo conectado a tierra, como el ciclón o el propio Omega. Todos miraron hacia las profundidades del túnel al ver el brillante destello rojo antes de que todo desapareciera. Sombra. Preocupada por su seguridad, Ruby corrió de vuelta por el pasillo, con Sonic tras ella, dejando que los demás se recuperaran antes de intentar alcanzarla. Sonic ya había alcanzado a Ruby justo cuando llegaban a la salida, solo para que la chica de ojos plateados jadeara y mirara en shock lo que acababa de suceder. Toda la cámara había desaparecido, las paredes circundantes se habían derrumbado por completo, la mayor parte del techo había volado, y un enorme cráter se extendía ahora sobre el suelo humeante. Parecía como si hubiera detonado una bomba de gran tamaño, pero ninguna bomba normal podría causar tanto daño. Todos los demás se habían puesto al día mientras los estudiantes se quedaban boquiabiertos y parecían tan sorprendidos como Ruby al verlo. Amy también parecía bastante atónita, e incluso Tails parecía asombrado. Omega no se sorprendió, incluso mientras cargaba al inconsciente Mimic en sus brazos metálicos. Oh, Dios mío, Wei se tapó la boca mientras Blake y Jan se quedaban completamente sin palabras, con los ojos abiertos como platos.
Jaune se habría desmayado si Pirra no lo hubiera sujetado, pero lo hizo distraídamente, pues no podía apartar los ojos desorbitados de la destrucción resultante. Ni siquiera Nora tuvo nada que decir ante la destrucción, y aunque el silencio era típico de Ren, la mirada de pura sorpresa en sus ojos era diferente a cualquier otra que hubiera tenido antes. Ruby vio a Shadow en el centro del cráter humeante y rápidamente corrió hacia él, con Sonic justo a su lado. Ruby corrió a su lado, ya que estaba a gatas y parecía estar sin aliento. Sonic aprovechó el momento para recoger los anillos inhibidores de Shadow antes de dirigirse hacia él justo cuando todos los demás empezaban a bajar. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, respondió Shadow mientras intentaba ponerse de pie. Sonic le ofreció sus anillos inhibidores, que Shadow aceptó con un gesto de la cabeza antes de volver a colocárselos en las muñecas. Bueno, ¿alguien puede explicarme qué demonios acaba de pasar?, exclamó Jan mientras todos se reagrupaban. ¿En serio, qué demonios fue eso? Explosión caótica, respondió Tails. La técnica más poderosa de Shadow. Explosión caótica. ¿Como control caótico?, preguntó Blake. No exactamente, explicó Tails. Control del caos es un poco más complejo, ya que puede manipular el tiempo y el espacio. Explosión del caos es básicamente una explosión de energía del caos pura, capaz de arrasar como mínimo una manzana de la ciudad. No es algo que pueda usar a la ligera. ¿Cómo es capaz de usar algo así?, cuestionó Weiss. Nunca había visto una semblanza capaz de crear una explosión como esta. De verdad, créeme, lo he intentado, intervino Nora. Shadow posee la habilidad única de controlar la energía del caos interna, explicó Omega. Su poder es equivalente al de una sola esmeralda del caos, lo cual es más poder del que una forma de vida normal puede mantener de forma natural. Su propio cuerpo le permite mantener el poder físicamente, pero sus sistemas biológicos pueden agotarse. Usa anillos inhibidores para mantener su poder interno a un nivel manejable. Y cuando se los quita, toda esa energía regresa a la superficie, añadió Amy. Y también se recuperará. Recuperará la misma energía con el tiempo. Tú, tienes que estar bromeando, Jan observó toda la destrucción causada por la explosión. Ni siquiera el ataque más fuerte de su propia semblanza pudo siquiera acercarse a algo así. Él ha tenido tanto poder a su disposición. Increíble, Pirra estaba completamente asombrada. Aterrador. Blake no pudo evitar expresarlo. Me alegra que esté de nuestro lado, comentó Ren, y Nora asintió. Weiss realmente no tenía idea de que alguien pudiera ser capaz de semejante poder destructivo. No era de extrañar que Sombra desprendiera un aura de arrogancia. No solo tenía el poder para respaldarla, sino que incluso tenía los medios para controlarla. Incluso se preguntó si su hermana podría igualarlo. Jaune no pudo evitar recordar cuando Sombra lo apartó de su lado cuando hacía de chico de los recados de Cardin y lo sometió a una dura prueba física y verbal. Tenía la ligera sospecha de que Sombra se estaba conteniendo en ese momento, pero al ver todo esto, una vez más, se sintió como un pez pequeño en un océano inmenso. Una parte de Ruby sintió algo de miedo. Shadow era bastante peligroso, sin duda, pero al mismo tiempo, no pudo evitar mirarla con asombro. Recordó cuando ella, Sonic y Oblek vieron a todos esos Goliaths cerca de Mountain Glen, con Oblek e incluso Sonic aconsejándoles precaución, algo previsible, ya que se necesitó el esfuerzo conjunto de todo el equipo de Sonic para derribar uno en el Bosque Esmeralda. Sin duda, el Goliath mutante era más fuerte que cualquiera de ellos, y aún así, Shadow lo aniquiló, junto con todos los demás mutantes restantes, en una explosión devastadora. También recordó cómo lo llamó Rogue cuando intentó impedir que el tren de Eggman llegara a Vale cuando Shadow se quedó atrás para contener a la horda de Grimm que estaban siendo atraídos, y al ver de lo que era capaz ahora, Ruby incluso miró a Sonic, quien tenía una mirada cómplice en sus ojos mientras asentía para confirmar lo que Ruby probablemente estaba pensando. Ahora sí que empezaba a creer, la forma de vida definitiva, Knuckles había desplegado a Galantine para atacar con todas sus fuerzas los tentáculos que le lanzaba el Kraken mutante, y se abalanzó sobre la bestia a toda velocidad. Cuando varios más aparecieron para abalanzarse sobre él desde arriba, la mujer enmascarada saltó sobre él para usar su espada, ahora equipada con polvo de viento, para cortarlos rápidamente y despejar el camino. Aunque Knuckles captó el rastro de viento emitido por la espada, se concentró exclusivamente en el Kraken mutante y rápidamente acortó la distancia. Saltó y descargó ambas hachas sobre su cara de calavera. Aunque le infligió mucho daño, también notó algo en cómo se sentía este monstruo.
Todas las armaduras óseas de todos los Grimm a los que se había enfrentado eran duras, como debe ser. Pero esta no. No, esta se sentía suave, casi gomosa, como era de esperar cuando sintió que la cara blanda del Kraken se hundía un poco antes de que innumerables tentáculos emergieran a su alrededor, lo que incitó a Knuckles a alejarse de un salto y reagruparse con la mujer. Lo intenté. No funcionó. Le dijo con un tono de frustración y enojo, y no se refería a él, sino a la situación en la que estaban atrapados. El Equidna rojo no podía explicarlo, pero algo en esta mujer le resultaba familiar. Su frustración, su forma de hablar, pero sabía que nunca la había visto. ¿Por qué? Apartó sus pensamientos, pues tenía que concentrarse en el presente. Aunque sí se fijó en su arma, en especial en la vaina, al ver indicios de hojas de colores en ella, por no mencionar el viento que emanaba de la hoja blanca. ¿Tienes polvo dentro de esa cosa?, preguntó Knuckles. Antes de que pudiera responder, el Kraken mutante avanzó hacia ellos a una velocidad increíble, obligándolos a esquivarlo. ¿Sí?, respondió ella mientras usaba su espada para cortar los tentáculos que venían en su dirección, mientras Knuckles corría alrededor del Kraken y hacía lo mismo con Galatine con cualquier otro tentáculo que se cruzara en su camino. ¿Qué tipos tenéis?, preguntó. Saltó hacia atrás para contar brevemente las espadas que tenía guardadas. Fuego, hielo, gravedad, roca, planta, retrocede. ¿Dijiste polvo de roca?, preguntó Knuckles mientras cortaba otro tentáculo. ¿Sí?, confirmó ella mientras hacía lo mismo. ¿Puedes cubrir el cuerpo de esa cosa con roca?, preguntó Knuckles. Sí, pero no puedo convertirlo en piedra, afirmó la mujer. De acuerdo. Hazlo. Te daré una oportunidad, le dijo el Equidna antes de abalanzarse sobre el mutante. Oye. Por aquí. Llamó al Kraken mutante, que dirigió toda su atención hacia él mientras atacaba con todos sus tentáculos. Knuckles rápidamente apartó a Galatine, usando sus puños para golpear y aplastar los tentáculos más pequeños, lo que provocó que el Kraken mutante desatara 3 de los más grandes para intentar aplastarlo, pero Knuckles no solo los atrapó, sino que los atrajo hacia sí y los rodeó con sus brazos, usando su fuerza natural para sujetar e inmovilizar a la bestia. Vámonos. Ahora, ordenó Knuckles. Sin tiempo para preguntas, la mujer enmascarada corrió y saltó en el aire, desenvainando rápidamente una nueva espada de polvo, esta vez de polvo de roca, pues la espada era de un gris parduzco. Aterrizó en el rostro del mutante y lo cortó con una velocidad tan increíble que parecía un borrón con sus brazos. Con cada corte, rocas y piedras comenzaron a extenderse y cubrir el rostro del mutante, frenándolo considerablemente. Cuando se detuvo, casi cada centímetro estaba cubierto de piedra. Knuckles no perdió tiempo en abalanzarse sobre el mutante inmovilizado y procedió a girar los brazos como ruedas, excavando a través del cuerpo del monstruo justo cuando la mujer saltaba. Excavar en algo blando y gomoso era difícil, pero algo más sólido y rocoso era lo suyo. Knuckles excavó fácilmente la piedra que cubría al Kraken mutante y le llegó a la cabeza. Entonces desenvainó a Galatine una vez más, y usó su fuerza bruta y las pesadas hachas, para cortar y desgarrar todo su interior antes de asestar un poderoso golpe que partió al monstruo por la mitad desde adentro. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, conmocionada, bajo la máscara al ver cómo lo que quedaba del Kraken mutante caía a su alrededor antes de arder y experimentar una reacción que parecía una mezcla de fusión y explosión. Era bastante repugnante. Pero la fuerza de este Equidna, sin mencionar sus invocaciones en combate, era claramente un guerrero experimentado. Y ella quedó bastante impresionada. Bien, hora de algunas respuestas. Knuckles miró a la mujer enmascarada mientras ella lo observaba. ¿Quién eres? Mientras tanto, Rouge se agachó y saltó sobre las descargas eléctricas que el Merlot cibernético le disparó. Cuando ella voló para intentar acortar la distancia, las bobinas de su espalda se activaron, generando un campo eléctrico que la empujó hacia atrás. Luego intentó dispararle de nuevo, pero ella se desvaneció justo a tiempo. Está disparando sin parar. Es inteligente, pero no sabe pelear. Rouge sacó corazones púrpuras y saltó hacia donde Merlot intentaba dispararle de nuevo, pero justo cuando apuntaba, notó que, al activarse su brazo cibernético, las bobinas de su espalda estaban inactivas. No puede activar ambas a la vez. Actuando rápidamente, arrojó sus armas similares a bumeranes para cortar las espirales de la espalda metálica de Merlot antes de que él disparara, lo que le hizo gemir de dolor mientras caía al suelo sobre sus manos y pies justo cuando el arma de Rouge regresaba a ella.
¡Qué listo! Pero aún puedo alcanzarte en la descarga. El cuerpo cibernético de Merlot comenzó a llenarse de aún más electricidad, casi como si estuviera a punto de explotar como una bomba. Buen intento. Rouge corrió rápidamente hacia él y le rodeó el cuello con las piernas. Pero eso ya lo he visto antes. Levantó las piernas mientras se inclinaba hacia atrás, lanzando Merlot contra la puerta trasera justo cuando se desató una explosión eléctrica. Tanto Knuckles como la mujer enmascarada se giraron sorprendidos al ver que la puerta volaba mientras el Merlot cibernético era arrojado dentro antes de caer en un montón humeante en el suelo. Bueno, eso lo soluciona. Rouge salió tranquilamente, sacudiéndose las manos. Era un robot. Knuckles miró sorprendido a Merlot, que gemía débilmente, indicando que seguía vivo. Un cyborg. Obra de Eggman, dijo Rouge antes de fijarse en la mujer enmascarada. ¿Y quién es tu amigo, cabeza hueca? No lo sé, sigo esperando una respuesta. Knuckles entrecerró los ojos al ver a la mujer en cuestión, que parecía lista para desenvainar su espada al instante. Oh, no te pongas tan a la defensiva, cariño, bromeó Rouge. Te prometo que no morderemos. Mucho. Oyó un pin en su pergamino y miró el mensaje enviado. Oh, parece que Sonic y los demás están bien. Acabaron con la última mascota de Merlot. E incluso atraparon a Mimic. No lo dudé ni un segundo. Knuckles sonrió, mientras que la misteriosa mujer también sintió alivio. Merlot gimió una vez más, atrayendo su atención. Intentó incorporarse, pero Rouge se sentó sobre él con las piernas cruzadas y lo mantuvo en el suelo. Muy bien, Top. Sus mascotas están acabadas, su laboratorio está comprometido y usted está en ruinas. Simplemente pónganoslo fácil y díganos lo que queremos saber. ¿Cómo dónde podría estar escondido Eggman? ¿Y quién más está trabajando con él? Añadió Knuckles, mirando fijamente al científico loco. Sabemos que hay alguien más involucrado, alguien incluso más importante que el colmillo blanco. ¿Quién está realmente ayudando a Eggman a mover los hilos? Rouge notó brevemente que las manos de la mujer enmascarada temblaban, pero enseguida apretó los puños y se detuvo al notar la mirada de Rouge. ¿Sabía esta misteriosa mujer quién más estaba involucrado? Tal vez ella misma tendría respuestas. Sin embargo, el oído de Rouge también captó algo más. Era un puerto en la pared detrás de ellos que se abría, así como una intensa oleada de energía que acababa de activarse junto a una turbina. «Quítense del camino», gritó Rouge justo cuando saltó y algo salió disparado, envuelto en una oleada de energía naranja brillante. La fuerza de la explosión fue suficiente para derribarlos a los tres. Todos miraron con sorpresa al ver a nada menos que Metal Sonic, quien había aparecido justo encima del derribado Merlot. Convirtiendo su mano derecha en su espada, Metal Sonic la clavó en el cuello metálico de Merlot antes de cortarlo por completo, para su sorpresa. Su cabeza rodó por el suelo mientras una sustancia aceitosa emanaba de la zona del cuello, con una expresión de asombro permanente en el rostro de Merlot. Knuckles fue el primero en recuperarse al abalanzarse sobre el letal doble robótico de su amigo con el puño cerrado. Intentó aplastarlo, pero Metal activó rápidamente su escudo negro para protegerse. Metal Sonic había sido enviado aquí para asegurarse de que Merlot no revelara información confidencial. Aunque la victoria de Sonic era previsible dado su historial, Metal Sonic no reconoció a la mujer enmascarada que tenía delante. Su máscara no era como las de los colmillos blancos, así que no era su aliada. De hecho, incluso ayudó a Knuckles, lo que indicaba que era una posible enemiga, pero hablaremos de eso más adelante. No podía permitirles acceder al equipo de Merlot. Así, usando un código que Eggman le había dado, Metal pudo conectarse a la red de Merlot, quien la mantenía abierta para Eggman en caso de que se comunicaran a distancia. Luego, inició remotamente la secuencia correcta para enterrar todo. Se ha activado la secuencia de autodestrucción. Resonó una voz en la cámara, para gran sorpresa del grupo. Destrucción total de las instalaciones en 10 minutos. Metal Sonic desactivó su escudo negro y miró con sus ojos rojos, casi burlonamente, hacia los héroes, antes de volar y escapar por un agujero que se había abierto en el techo. «Oye, vuelve aquí», le gritó Knuckles. «Olvídalo, Knuckles. Tenemos que ir a buscar a los demás y largarnos de aquí. Tú». Cuando Rouge estaba a punto de volverse hacia la mujer, ella y Knuckles se sorprendieron al ver que ya no estaba allí, pero aún más al ver la aparición de un portal rojo oscuro en su lugar. ¿Es un portal?, preguntó Knuckles. ¿A dónde lleva? ¿Y los demás?
Una explosión estalló en el techo, seguida de varias más por toda la cámara, mientras la sala de control de Merlot ya se estaba cayendo a pedazos. No hay tiempo para cuestionarlo. Vámonos. Rouge agarró a Knuckles por la muñeca y saltó al portal. Se produjeron explosiones por todo el campo de pruebas y en los túneles de los que el grupo acababa de salir, para su gran sorpresa. ¿Qué pasa?, exclamó Jaune. Se están produciendo múltiples detonaciones en toda la instalación, informó Omega. Supongo que alguien presionó el botón de autodestrucción, comentó Sonic. De repente, un portal rojo se abrió justo detrás de Jan, para su sorpresa y la de todos. Aún más cuando Knuckles y Rouge salieron, aunque un pájaro negro también había salido por el portal, y nadie pareció notarlo justo cuando se cerró, con la excepción de una sombra exhausta. ¿Knuckles? Rouge. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó Amy. No lo sé, no me importa. Tenemos que largarnos, exclamó Rouge. ¿Qué pasó con Merlot?, preguntó Pirra. Está muerto. Metal Sonic lo atrapó. Knuckles respondió justo cuando otra explosión estalló, provocando que el techo, ya destrozado, se derrumbara aún más, con escombros a punto de caer sobre ellos, pero Weiss se apresuró a erigir un glifo para repelerlo del grupo. Tenemos que salir de aquí ahora, exclamó Ruby. La aeronave que envió Ozpin debía aterrizar allí. Vamos. Tails aceleró el modo de andador del ciclón mientras este corría a toda velocidad, seguido por todos los demás, incluyendo a Omega, que seguía sujetando al Mimic cautivo e inconsciente. Tails, ¿estás ahí? Ozpin contactó al joven zorro por sus comunicaciones. La aeronave acaba de llegar, pero el piloto dice que la isla está explotando. ¿Qué está pasando? Todo está a punto de explotar. Tenemos que salir de aquí, profesor, respondió Tails mientras el grupo llegaba a la plataforma de aterrizaje. Veo la nave, señaló Blake mientras la nave de desembarco Beacon entraba por una abertura que daba al exterior de las instalaciones y se dirigía rápidamente a la plataforma de aterrizaje, justo cuando las instalaciones a sus espaldas explotaban aún más. Flotando justo por encima del suelo, la nave giró de lado y abrió las puertas de la bahía. No hay tiempo para revisar sus boletos, todos a bordo, instó Sonic mientras los guiaba al interior. Rouge ayudó a subir primero al exhausto Shadow, seguido de Ruby, Amy, Weiss, Knuckles, Jan, Blake, Pirra, Jaune, Nora, Ren y Omega, quien aún cargaba a Mimic. Sigue adelante, Sonic, te sigo, le dijo Tails mientras convertía el ciclón a modo avión. El erizo azul saltó entonces a la nave. Una vez que el piloto vio que todos los pasajeros estaban a bordo, dio la vuelta rápidamente y salió por la abertura, con el ciclón despegando y siguiéndolo de cerca. Justo cuando ambos vehículos voladores lograron salir, junto con cierto pájaro negro, las instalaciones y gran parte de la isla continuaron explotando. A medida que el laboratorio se construía directamente en la isla, el terreno comenzó a derrumbarse y a derrumbarse. Para cuando la nave de desembarco Beacon y el ciclón se alejaron a una distancia prudencial, una explosión masiva destrozó casi toda la isla antes de que se derrumbara por completo, hundiéndola en el agua, sin dejar prácticamente rastro del terreno, las instalaciones ni la sustancia mutagénica que se fabricaba allí. Sonic y todos sus amigos, con excepción de Omega, se tomaron un momento para recuperar el aliento del agotamiento, mientras que los equipos Ruby y JNPR se sintieron increíblemente tensos por un momento mientras se aferraban a los asientos del vehículo hasta que todo el estruendo se detuvo, indicando que o bien se habían alejado mucho de la isla, o habían terminado con todas las explosiones, tal vez ambas cosas. Tails, ¿estás bien?, preguntó Sonic por el comunicador. Aquí mismo, Sonic, dijo Tails mientras el ciclón volaba junto a la nave. Estoy bien. Una vez que estuvieron seguros de que todos estaban a salvo, los estudiantes no pudieron evitar respirar aliviados, especialmente Jaune. Eso fue una locura, comentó la rubia. Lo logramos. Lo logramos, todos. Ganamos, exclamó Ruby mientras se lanzaba hacia su hermana mayor para abrazarla, quien no dudó en corresponderle con un suspiro de alivio. Aunque no todos estaban tan contentos como Ruby, estaban contentos por la misma razón, y todos sonreían aliviados. Rouge sonrió con Amy, mientras que incluso Sonic y Knuckles chocaron los puños. La batalla ha terminado, pero aún no ha terminado, comentó Sombra, poniendo fin a las celebraciones. No aprendimos nada de Merlot. Quizás podamos sacarle algo de información a Mimic, sugirió Blake. No, si el estirado Iron Wood tiene algo que decir al respecto, comentó Rouge.
Entonces despertemos a ese bicho raro y empecemos a interrogarlo nosotros mismos, gruñó Yang. Sí, vamos a arrancarle los tentáculos. Coincidió Nora. ¿De verdad sabría algo ese tipo? Preguntó Sonic, principalmente a Knuckles. Dijiste que Metal apareció para eliminar a Melot, supongo que para mantenerlo callado. Que no lo hiciera por Mimic probablemente significa que él tampoco sabe mucho. Se supone que Mimic es un mercenario profesional, él mismo lo dijo, señaló Pirra. Dicho esto, no debió hacer demasiadas preguntas para evitar obtener información sensible que pudiera poner su vida en peligro. Dado que vendió a todo su equipo, eso parece coincidir con su línea de pensamiento, coincidió Weiss. Entonces, no sabe mucho de nada, intervino Ren. Lo más probable. Confirmó Omega. ¿Entiendes todo esto, Tails? Preguntó Sonic mientras su pergamino estaba en altavoz para que su amigo lo escuchara en el siguiente avión. Alto y claro. Confirmó el joven zorro. Puede que no obtengamos información de Mimic, pero hay algo más de lo que debemos hablar, dijo Knuckles. No estábamos solos en esa isla. Había alguien más allí. ¿Alguien más? Preguntó Ruby. Una mujer. Tenía el pelo largo y negro y llevaba una máscara de Grimm, describió Knuckles. ¿Colmillo blanco? Preguntó Blake. No lo creo. Rouge negó con la cabeza. Su máscara era diferente a las demás, y no creo que fuera un fauno. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Preguntó Yang. Estaba luchando contra uno de los mutantes de Merlot cuando la encontramos, así que no creo que esté trabajando para Eggman, dijo Knuckles. Quizás ella fue quien creó el portal que los trajo hasta aquí, adivinó Tails. ¿Alguien sabe de alguna semblanza que pueda crear portales? No es nada que yo haya oído, respondió Pirra. He leído sobre semblanzas con habilidades similares, pero nunca he visto una. Weiss añadió sus dos aromas. Y tampoco se quedaba atrás en una pelea. Estaba bien entrenada, dijo Knuckles. Parece que podría ser una cazadora profesional, comentó Abby. Quizás Ozpin la envió, sugirió Ren. ¿No habría dicho nada Ozpin si lo hubiera hecho? Preguntó Nora. Sabemos que oculta algo, dijo Sombra. Esa mujer podría haber sido su espía. O quizás tampoco esté aliada con Ozpin. Podría haber un tercero involucrado. Bueno, espero que haya salido bien de ahí, expresó Ruby con preocupación. Dado que la dama puede crear portales, creo que está bien, dijo Rouge restándole importancia. Aunque Sombra se lo guardó casi todo para sí, no pudo evitar recordar el pájaro negro que vio volar a través del portal. Su investigación demostró que una persona solo puede poseer una semblanza, y si bien puede aplicarse a diferentes circunstancias o incluso evolucionar de forma distinta, poseer dos poderes debería ser imposible. Pero claro, como Ozpin les oculta secretos, no le sorprendería que algo así existiera en este mundo. Oigan, ya nos preocuparemos de todo eso más tarde, pero vean el lado positivo, les dijo Sonic a todos. Merlot estaba a punto de desatar un ejército de Super Grimm que podría haber causado un gran daño, pero lo detuvimos. Destruimos todo su laboratorio. Es decir, sí, es una lástima que no tengamos más pistas gracias a Metal, pero aún así detuvimos un desastre potencial y de eso vale la pena enorgullecerse. Además, también atrapamos a un cambiaformas psicótico que podría habernos causado un verdadero problema en Beacon si se hubiera escapado, así que eso también es una victoria. Esto animó a muchos, especialmente a los estudiantes, que sonrieron. Sí, Sonic tiene razón. Sonrió Ruby. Lo hicimos muy bien. Y cuando volvamos a Beacon, me comeré todas las galletas. Me las merezco. Dijo con orgullo, provocando risas del grupo. A mí me gusta más el chili dog, añadió Sonic, provocando la risa de todos mientras descansaban y se relajaban el resto del vuelo de vuelta a Beacon.